El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo eso? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. La invitación de esta palabra es clara, es una invitación a la conversión. Y nos deja claro qué es la conversión. La conversión es abandonar mis planes y volverme a los planes de Dios, por aquello de que mis caminos no son a veces los caminos de Dios, ni mis proyectos son los de Dios. Él siempre tiene planes y proyectos más grandes que los nuestros. La primera lectura nos presenta a Moisés siendo llamado por Dios después de haber vivido 80 años, que más que el tiempo lo que quiere indicarnos son 2 periodos de la vida de Moisés. Los primeros 40 años que vivió en Egipto, dentro de la corte egipcia, viviendo como un príncipe egipcio, porque era hijo adoptivo de la hermana del faraón de ese momento. Era hijo de la hija del faraón cuando fue adoptado de pequeño. Y vivió esta vida, sus primeros 40 años, es decir, un periodo de la vida como un príncipe. Y desde esta vida quiso aventurarse como salvador y terminó siendo un delincuente, porque violó la ley al matar a un egipcio tratando de defender a un hebreo que era de sus parientes, de su familia, de su raza. Y le tocó huir y comienza la segunda etapa. Y esta es una etapa que vive como extranjero, como migrante. Se casa incluso con una mujer extranjera y está al servicio de un sacerdote idólatra. Es pastor de ovejas, pero no de sus propias ovejas, sino de su suegro Jetré. Esto nos pone a pensar a nosotros cómo han sido estos 40 años subsiguientes de Moisés. Y ahora se aparece Dios para iniciar con él una nueva etapa. Una etapa que será distinta y que estará marcada por la experiencia de Dios en su vida. Y era que antes no había tenido experiencia de Dios, pues había tenido tal vez el conocimiento heredado, tradicional. Por eso cuando Dios se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ahora lo invita a una experiencia nueva, y es la que él experimenta cuando ve un fuego que abrazaba una zarza, pero que esta zarza ardía, pero no se consumía. Y esto habla de la experiencia que está teniendo Moisés, la experiencia espiritual que está teniendo Moisés. Esa zarza lo representa a él, representa su vida, representa su proyecto fracasado, frustrado, representa una vida sin frutos, una vida con espinas. Eso representa esa zarza. Y ese fuego es Dios, que ahora lo abraza, pero que no lo devora, que no lo consume, sino un fuego que viene a iluminarle, un fuego que viene a darle calor a su vida, a darle un nuevo sentido a su vida. Y esta es la experiencia íntima y profunda. Por eso se queda admirado frente a este Dios que no viene a destruirlo, que no viene a devorarlo y que tampoco viene
ni siquiera a destruir a los enemigos, sino que viene a liberar, porque la propuesta que le hace es la misma que él había tenido, con la intención que él había tenido, liberar a su pueblo, pero ahora lo va a hacer al modo y a la manera de Dios, desde los planes y desde el proyecto de Dios, siguiendo el camino que Dios le va a trazar. Y tiene que irles a comunicar esta experiencia de un Dios que trasciende cualquier nombre. Por eso Dios no le da un nombre concreto, le da simplemente lo que es Él. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estoy, yo soy el que estoy siendo. Dios es permanente y constante novedad. Dios no se deja aprisionar en un concepto, porque Dios no es un ídolo. Dios siempre es permanente novedad y nos está sorprendiendo. Por eso no tiene un nombre que pueda darle a Moisés. Y si va a tener un nombre, nos lo va a dar cuando Jesucristo nos lo revele y nos va a revelar a ese Dios como Padre. Por ahora es el que es, y lo que es misericordia, y lo que es compasión, y lo que es luz que ilumina, fuego que abraza y no consume. Ese es Dios. Y a esta experiencia se llama conversión. Ahora inicia este proceso de conversión en la vida de Moisés. Después de haber vivido 2 periodos de su vida, 40 y 40, ahora inicia un nuevo periodo, otros 40, que iniciará con una travesía por el desierto, haciendo presente a Dios en medio de su pueblo como su lugarteniente, y le tocará sufrir muchísimo, pero ahora lo hará no desde su plan, no desde sus proyectos, no trazando el camino que él había querido, sino el que Dios le ha ido trazando. San Pablo en la carta a los Corintios nos dice que toda la experiencia del Antiguo Testamento, la experiencia del pueblo de Israel, es un trazado para nosotros, es una especie de ejemplo que nosotros tengamos para no repetir los errores, para que por el contrario estemos permanentemente vigilantes, porque todos nosotros podemos caer. El que se crea seguro, cuídese de no caer. La actitud del cristiano es una actitud vigilante, pero no del otro, sino de sí mismo. Vigilante para no caer en la soberbia de creerse convertido definitivamente. Y en el Evangelio nos encontramos la explicación que Jesús nos da también de la conversión. Convertirse al proyecto de Dios es dar frutos, es decir, estar en sintonía con Él. Los frutos es lo que viene de dentro del árbol. Estar unido al Señor nos va a permitir dar frutos. Lo contrario es lo que describen los hechos precedentes. Un Pilato que mata a un grupo de galileos cuando ofrecían sacrificios en el templo, o una torre que cae encima de un grupo de habitantes de Jerusalén en Silo. Todos ellos perecieron, y perecieron en sus proyectos. Los galileos tenían fama de rebeldes, de revoltosos. Se habían enfrentado en muchas ocasiones al imperio romano, así que habían despertado la ira del imperio, la desconfianza del imperio. Así, de modo que cuando Pilato los pasa a cuchillo, no es sino una reacción, porque ellos quieren y ya han querido un proyecto a su medida, un proyecto según ellos y no según el criterio de Dios, y han terminado sacrificados y han sacrificado muertos, porque ese fue el camino que eligieron. No es un castigo de Dios, es la consecuencia de ir por el camino que no es. Pero también los de la torre simboliza el ideal de la nación, que se ha venido abajo, y lo vamos a ver cuando el templo de Jerusalén sea destruido por Tito. Todo el ideal nacionalista del pueblo de Israel se va a venir abajo. Y por eso Jesús llama la atención. Hay que convertirse de esos planes, hay que convertirse de esos proyectos que son humanos para abrirse al proyecto de Dios. Dios no quiere resultados, Dios no quiere éxitos, Dios quiere un pueblo en éxodo, que es distinto. Los seres humanos creemos que la vida se trata de éxito, mientras que la vida para Dios se trata de un éxodo, de un camino, de un proceso de liberación. El éxito siempre se logra pasando por encima de otros, el éxodo saliendo de sí mismos. Y por eso el Señor dice,
no se trata de resultados, se trata de dar frutos. Y esta higuera nos representa a cada uno de nosotros. Es el tiempo, hermanos, para dar frutos. Dios no espera de nosotros grandes resultados. No, Él espera que hagamos un camino de liberación en el cual, por su gracia, producimos frutos. Por la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, representados aquí por ese cuidado amoroso, cavaré a su alrededor, echaré estiércol y esperemos para que dé fruto. La gracia del Señor, con el acompañamiento del Señor, con su fuerza, podemos dar frutos. Eso es la conversión. Dejar de creer que somos nosotros y empezar a creer que es Dios. Eso se trata también la fe. De eso se trata la fe, de creer que no es en nosotros, que para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Eso es la conversión. Y a eso estamos llamados, hermanos, a convertirnos, a abandonar nuestros planes mezquinos, nuestros intereses, a veces simplemente marcados por los ideales, y abrirnos al proyecto de Dios, que es el proyecto del amor. Un proyecto que no busca el éxito, sino un proyecto que busca la liberación total del ser humano. Y no de unos cuantos, sino de toda la humanidad. No pasando por encima de unos por encima de los otros, sino en el cual toda la humanidad sale victoriosa. Alabado sea Jesucristo.